Antes de empezar, escucha esto. Respira conmigo. Si hoy estás intentando forzar tu vida, controlar los resultados o empujar el río para que corra más rápido, detente un instante. La vida no responde al esfuerzo tenso. La vida responde a la alineación consciente. Visualizar no es imaginar desde la carencia. Fluir no es rendirse sin dirección. Visualizar y fluir es recordar que Dios ya conoce el camino y que tú estás aquí para cooperar, no para luchar. Hoy no vengo a enseñarte algo nuevo. Vengo a desbloquear lo que siempre estuvo en ti. Visualizar no es desear, es recordar. La mayoría de las personas visualizan desde la necesidad. Quiero esto porque me falta. Necesito aquello para sentirme completo. Pero esa no es la visualización consciente. Eso es ansiedad con imágenes. Visualizar desde Dios es diferente. Es recordar una verdad interna antes de verla manifestada. No visualizas para atraer, visualizas para alinearte. Cuando visualizas desde la paz, la vida se organiza sola. Durante mucho tiempo te enseñaron a desear, a querer, a pedir, a imaginar desde la falta. Y sin darte cuenta, cada deseo llevaba escondido un mensaje. Esto no está en mí. Pero el universo no responde a lo que pides, responde a quién eres mientras pides. Desear nace de la carencia. Recordar nace de la verdad. Visualizar no es decirle a la vida lo que te falta. Visualizar es reconocer lo que ya vive en ti esperando expresión. Dios no responde a la ansiedad, responde a la alineación. Tu alma recuerda antes de que tu mente comprenda. Hay imágenes que no llegan como fantasía, llegan como reconocimiento. No te hacen sentir desesperado, te hacen sentir en casa. Eso no es imaginación común, es memoria espiritual. La visualización consciente no grita, lo quiero ya. Susurra, esto es verdadero para mí. Y cuando algo es verdadero para el alma, el tiempo se convierte en aliado. Cuando recuerdas, tu cuerpo se relaja, tu respiración se suaviza, tu mente deja de empujar. Eso es una señal clara. No estás forzando el futuro, estás entrando en coherencia. Visualizar desde el recuerdo se siente así. No hay urgencia, no hay miedo, no hay comparación. Solo hay una certeza tranquila. Esa certeza es el lenguaje de Dios. El ego visualiza para sentirse completo. El alma visualiza porque ya lo es. El ego dice, cuando tenga esto, estaré bien. El alma dice, estoy bien, por eso esto puede manifestarse. El ego quiere controlar el cómo. El alma confía en el proceso. Cuando visualizas desde el ego, te tensas. Cuando visualizas desde el alma, fluyes. Y el flujo es la firma divina. Aquí hay un cambio sutil que transforma todo. No visualices cosas, visualiza estados del ser. Visualiza la paz, la claridad, la libertad interna, la alegría tranquila. Cuando esos estados se vuelven reales en ti, las formas externas llegan por añadidura. Dios no manifiesta desde imágenes vacías, manifiesta desde conciencias alineadas. La duda aparece cuando intentas convencerte. El recuerdo no necesita argumentos. Cuando recuerdas, sabes. Y cuando sabes, no persigues. La duda es la mente negociando con el miedo. El recuerdo es el alma afirmando la verdad. No trates de creer, permítete recordar. Visualizar conscientemente no es hablarle a la vida, es escuchar lo que la vida ya te mostró. Hay visiones que regresan una y otra vez. No te presionan, te acompañan. Esas visiones no piden urgencia, piden presencia. Y cuando las honras sin apego, comienzan a tomar forma. Tu cuerpo sabe cuando una visualización es verdadera. No se contrae, se expande, no acelera, se aquieta. Esa sensación es una brújula divina. Si al visualizar te sientes tenso, detente, respira, vuelve a la hora.
La visualización real nace de la calma, no de la prisa. Recordar no es pasivo, es un acto profundo de confianza. Es decir, confío en que Dios ya sembró esto en mí y que la vida sabe cómo expresarlo. No necesitas ver para confiar, necesitas alinearte para ver. Y la alineación siempre comienza adentro. Cuando recuerdas, no empujas, no comparas, no compites, simplemente cooperas. Y cuando cooperas con Dios, el flujo se activa sin esfuerzo. El río no duda de su destino, solo fluye. No visualices desde la carencia, recuerda desde la plenitud. No imagines para obtener, recuerda para alinearte. No fuerces la visión, permite que te encuentre. Visualizar no es desear, es recordar lo que Dios ya colocó en ti como posibilidad viva. Dios ya vio el resultado. Aquí hay una verdad que libera profundamente. Dios ya vio el resultado que tú apenas estás imaginando. El problema no es que no visualices bien, el problema es que interrumpes el flujo con duda. Dios no necesita que le expliques tu visión, necesita que confíes lo suficiente para no sabotearla. Cuando sueltas el cómo, el qué se manifiesta con gracia. Escúchame con el alma abierta. Hay una calma profunda que llega cuando comprendes esto. No estás improvisando tu vida. Antes de que tu mente imagine, antes de que tu miedo cuestione, antes de que tu ego intente controlar, Dios ya vio el resultado. No como un final rígido, sino como una armonía perfecta donde todo coopera para tu crecimiento. La ansiedad nace cuando crees que todo depende de ti. La paz nace cuando recuerdas que no caminas solo. Tu mente piensa en secuencias. Dios piensa en totalidad. Para la mente, todavía no sucede. Para Dios, ya está contenido. El tiempo no retrasa a Dios. El tiempo te prepara a ti. Cuando te desesperas, no es porque Dios tarde, es porque olvidaste que ya vio el camino completo. Y quien conoce el camino, no corre, confía. La duda no aparece porque no haya respuesta, aparece porque intentas reemplazar la visión divina con control humano. La duda dice, ¿y si no resulta? La fe responde, ya está sostenido. No necesitas entender cómo, necesitas dejar de interferir. Dios no te pide fe ciega, te invita a una confianza recordada. El ego exige pruebas, el alma reconoce señales. El ego pregunta, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? El alma descansa en esto. Todo se ordena. Cuando te alineas con el alma, el resultado deja de ser una obsesión y se convierte en una certeza tranquila. Y esa certeza es poderosa. Nada en tu vida es un accidente. Ni los encuentros, ni las pausas, ni los aparentes desvíos. Todo está incluido en una inteligencia que ya vio el resultado y te está llevando hacia él, sin violencia, sin prisa, sin error. Cuando fuerzas, te alejas del flujo. Cuando confías, regresas a él. Aquí hay una verdad liberadora. Dios vio el resultado. Pero no siempre es la forma que tu ego espera. Es siempre más amplio, más amoroso, más alineado. A veces no obtienes lo que querías, porque recibes lo que necesitabas para despertar. Y cuando lo ves con conciencia, agradeces incluso lo que antes resistías. La fe no es esperar que todo salga bien. La fe es saber que todo tiene sentido, incluso cuando no lo ves. Descansar en Dios no es abandonar la acción, es liberar la ansiedad del resultado. Haz tu parte, ama, sirve, confía y deja que Dios haga lo que siempre sabe hacer, ordenar. No te acercas al resultado corriendo, te acercas convirtiéndote en calma, en coherencia, en amor. Cuando vibras alineado, el resultado te reconoce, no porque lo persigas, sino porque ya estás en la misma frecuencia.
Cada vez que te impacientas, intentas tomar el volante. Y no es que Dios se retire, es que tú dejaste de escuchar. La impaciencia no acelera, desordena. La confianza no demora, sostiene. Cuanto más confías, más rápido se ordena todo. No porque presiones, sino porque dejas de bloquear. El resultado no llega cuando estás listo para verlo, llega cuando estás listo para sostenerlo con humildad. No corras, Dios ya vio el resultado. No fuerces, Dios ya trazó el camino. No dudes, Dios ya está contigo. Confía en lo que no ves todavía, porque lo que no ves ya fue visto por Dios. El arte de fluir sin abandonar. Fluir no significa quedarte quieto. Fluir significa actuar sin resistencia interna. El río no se esfuerza, pero nunca deja de avanzar. Fluir es hacer lo que te corresponde y soltar lo que no te pertenece. La mente quiere controlar. El alma quiere confiar. Y cuando confías, la energía encuentra el camino. Escúchame con atención amorosa. Hay una confusión común que detiene a muchas almas despiertas. Creen que fluir es renunciar, que confiar es cruzársele brazos, que soltar es perder. Nada más lejos de la verdad. Fluir no es abandonar el camino. Fluir es abandonar la resistencia. El río no se detiene, no duda, no se rinde, simplemente avanza sin pelear con las rocas. Cuando fluyes, sigues caminando, pero sin cargar el peso del control. Sigues creando, pero sin la ansiedad del resultado. Eso es arte espiritual. No abandonas tus sueños cuando fluyes. Abandonas el miedo que los asfixiaba. No abandonas la acción, abandonas la tensión. El abandono del que hablo no es hacia la pasividad, sino hacia Dios en ti. Es decir, hago mi parte con amor y dejo el resto en manos de la inteligencia divina. Y cuando haces eso, algo se ordena sin esfuerzo. El ego empuja porque desconfía. El alma guía porque sabe. El ego dice, haz más, corre, asegúrate. El alma susurra, escucha, respira, alinea. Cuando empujas desde el ego, te agotas. Cuando sigues al alma, avanzas con energía. Fluir es cambiar de motor, de la fuerza humana a la confianza divina. No fluyes cuando huyes, fluyes cuando actúas en paz. La acción alineada no se siente pesada, no drena, no desgasta. Se siente clara, natural, oportuna. Si una acción te roba la paz, detente, escucha, reajusta. La paz no es el premio final, es la brújula. Observa con honestidad. Cuando intentas controlar todo, ¿estás confiando o temiendo? El control nace de la idea de que si no vigilas, algo saldrá mal. Pero Dios no necesita supervisión, necesita espacio. Fluir es abrir ese espacio. No significa irresponsabilidad, significa cooperación consciente. A veces fluir implica decir no, a veces implica esperar, a veces implica cambiar de dirección. Y eso asusta al ego, porque el ego se aferra a la forma, pero el alma se compromete con la verdad, no con la apariencia. Fluir sin abandonar es mantenerte fiel al llamado interno, aunque el camino externo cambie. Eso es valentía espiritual. La prisa no viene de Dios, viene del miedo a llegar tarde, pero nunca llegas tarde a lo que está alineado. El ritmo divino es exacto, ni lento, ni rápido, perfecto. Cuando aprendes a fluir, te sincronizas con ese ritmo y todo empieza a coincidir. La vida siempre está hablando, no con gritos, sino con señales suaves. Un cansancio repentino, una puerta que no se abre, una sensación de no es por aquí. Fluir no es insistir,
es escuchar y ajustar. Y cuando ajustas sin drama, el camino se vuelve ligero. Persistir desde el ego es lucha. Persistir desde el alma es coherencia. La coherencia no grita, sostiene. Cuando fluyes, no abandonas tu visión. Abandonas la rigidez con la que intentabas alcanzarla. Y entonces, la visión se acerca a ti. Tú haces lo humano. Dios hace lo imposible. Cuando intentas hacerlo todo, te agotas. Cuando fluyes, te alineas con una fuerza que no se cansa. Fluir sin abandonar es confiar tanto que ya no necesitas empujar. No abandones tus sueños. Abandona la lucha. No sueltes la visión. Suelta la resistencia. No te rindas a la nada. Ríndete a Dios en ti. El arte de fluir sin abandonar es caminar con fe, actuar con amor y confiar en que Dios siempre sostiene el camino. La visualización se siente, no se fuerza. Si al visualizar sientes tensión, no estás visualizando, estás persiguiendo. La visualización alineada se siente como alivio, como expansión, como un sí silencioso del alma. No visualices lo que quieres tener. Visualiza quién eres cuando ya confías. El estado interno crea la experiencia externa. Escúchame con calma. La visualización verdadera no es imaginar con esfuerzo, no es tensar la mente, no es repetir imágenes como si Dios necesitara convencerse. La visualización real no empuja, atrae. No nace del pensamiento, nace de una sensación interna de certeza. Antes de ver, se siente. Antes de manifestarse afuera, se reconoce adentro. Cuando fuerzas una visualización, estás enviando un mensaje oculto al universo. Esto aún no es mío. Y la conciencia divina responde siempre a lo que crees, no a lo que repites. Forzar es intentar fabricar fe. Sentir es recordar la verdad. La visualización auténtica no grita, lo quiero. Susurra, lo sé. El cuerpo es más honesto que la mente. La mente puede mentirse, el cuerpo no. Cuando una visualización es real, el pecho se expande, la respiración se suaviza, el cuerpo entra en paz. Si hay tensión, si hay ansiedad, si hay urgencia, eso no es visión, es miedo disfrazado. Visualizar no es ver una escena lejana, es habitarla ahora. No preguntas, ¿y si no pasa? Porque en tu interior ya está pasando. No necesitas todos los detalles, solo la vibración. El cómo es asunto de Dios. El sentir es el tuyo. Dios no responde a palabras, responde a estados del ser. La emoción coherente es la oración más poderosa. No fuerces alegría, permite gratitud serena. No fabriques euforia, permite confianza silenciosa. Eso es visualización viva. No visualizas para convertirte en alguien mejor, visualizas para recordar quién ya eres. La abundancia no se crea, se reconoce. La paz no se construye, se permite. La visualización no trae algo nuevo, trae al presente lo que siempre estuvo en tu campo espiritual. Cuando la visualización es sentida, el tiempo deja de importar. No cuentas días, no mides avances, porque el alma no vive en el futuro, vive en el ahora eterno. Y desde ese ahora, todo comienza a reorganizarse. No necesitas una película mental perfecta, necesitas presencia emocional. A veces basta una sensación, paz, alivio, expansión, confianza. Si puedes sentir eso durante unos segundos, has hecho más que horas de visualización forzada.
La verdadera visualización se parece más al descanso que al esfuerzo. Es un interno, un soltar profundo. Es decir, sin palabras, esto ya está en manos de Dios y yo estoy a salvo. Desde ese descanso, la vida responde. La mente pregunta, el alma sabe. Cuando visualizas desde el alma, no hay prisa, no hay obsesión, no hay apego. Hay alineación. Y la alineación mueve montañas sin ruido. Muchos intentan visualizar desde la carencia. Visualizan para llenar un vacío. Pero el vacío no atrae plenitud. La plenitud atrae plenitud. Primero siente que ya estás completo. Luego observa cómo la forma aparece. No le expliques a Dios cómo hacerlo. No lo presiones con detalles. Tu tarea no es dirigir el universo. Es sintonizarte con Él. Cuando sientes en lugar de forzar, le dices a Dios, confío en tu inteligencia infinita. Y esa confianza es creadora. La visualización sentida es una rendición dulce. No una rendición de derrota, sino de confianza absoluta. Es mirar al cielo interior y decir, haz conmigo lo que ya sabes hacer. Y Dios sonríe en silencio. ¿Cómo sabes que estás visualizando correctamente? No porque algo ocurra rápido, sino porque tú cambias primero. Más calma, más fe, menos miedo. Eso es la señal. La visualización verdadera termina en gratitud anticipada. No porque seas ingenuo, sino porque confías. La gratitud es el sello final de toda creación consciente. No fuerces la imagen, siente la verdad. No persigas el resultado, habita la certeza. No visualices con la mente, visualiza con el alma. Porque cuando sientes sin forzar, Dios actúa sin límites. El flujo comienza cuando sueltas el control. El control es miedo disfrazado de responsabilidad. La confianza es fe en acción. Cada vez que dices, ¿y si no funciona?, cierras el flujo. Cada vez que dices, confío en Dios en mí, el camino se abre. No necesitas garantías cuando estás alineado. Necesitas presencia. Acércate. Escucha esto con el corazón abierto. El control promete seguridad, pero entrega cansancio. Controlar es decirle a la vida, confío en mí, pero no en ti. Y la vida, que es Dios en movimiento, solo fluye cuando la dejamos ser. El control no nace de la fuerza, nace del miedo. Y el miedo siempre intenta dirigir lo que solo puede alinearse. Imagina intentar empujar un río para que vaya más rápido, o exigirle que cambie de dirección. Eso hace el ego con la vida. El río no necesita órdenes, necesita cauce. Y tú no necesitas controlar el flujo, necesitas quitar los bloqueos. Aquí está una verdad profunda. Solo temes soltar lo que crees que te sostiene. Pero aquello que es verdaderamente tuyo no se pierde cuando lo sueltas, se revela. Soltar no es abandonar, soltar es confiar sin condiciones. Cuando controlas, te tensas, te preocupas, te anticipas. Cuando confías, respiras, escuchas, permites. La confianza abre puertas que el control jamás ve porque está demasiado ocupado vigilando. Dios no requiere recordatorios, ni vigilancia, ni presión. La inteligencia divina no falla, solo espera permiso. Y el permiso se llama rendición consciente. No una rendición de debilidad, sino de sabiduría. El control susurra, si no lo hago yo, no pasará. La fe declara, no estoy solo. Cuando recuerdas que Dios actúa contigo, el peso se disuelve. El flujo aparece cuando dejas de cargar el mundo sobre tus hombros. Soltar el control no es indiferencia, es amor profundo por la vida. Es decir, confío tanto en el orden divino que no necesito manipularlo. Eso es madurez espiritual. Nada verdaderamente alineado responde a la presión. La presión bloquea, la confianza libera. El flujo llega cuando te alineas,
no cuando exiges. El ego quiere pruebas antes de confiar. El alma confía antes de ver. Por eso el flujo es invisible para quien exige certezas externas, pero es evidente para quien siente la paz interna. Cuando controlas, tu mente vive adelantada, intentando evitar dolores imaginarios. El flujo solo existe en el ahora, y solo puedes entrar en el ahora cuando sueltas la necesidad de preverlo todo. Observa tu cuerpo. El control se siente como rigidez, tensión, respiración corta. La confianza se siente como suavidad, apertura, descanso. El cuerpo siempre sabe si estás fluyendo o forzando. El ritmo de Dios no se acelera ni se retrasa. Cuando intentas imponer tu ritmo, te desarmonizas. Cuando sueltas, entras en sincronía. Y en la sincronía, las cosas ocurren solas. El control complica, el flujo simplifica. El control crea listas interminables. El flujo crea claridad. Cuanto más simple se vuelve tu mente, más fácil se vuelve la vida. Aquí está la paradoja. Cuando sueltas el control, todo se organiza mejor. No porque hagas menos, sino porque dejas de interferir. Soltar el control no es inacción, es acción alineada. Actúas sin ansiedad, decides sin miedo, avanzas sin resistencia. Eso es fluir. La gratitud es una forma profunda de soltar. Cuando agradeces, reconoces que algo mayor ya está operando, y el flujo se expande allí donde hay gratitud sincera. ¿Cómo sabes que soltaste el control? No porque todo sea perfecto, sino porque ya no te quita la paz. La paz es la evidencia. No se suelta una sola vez, se suelta cada día, cada vez que eliges confiar, cada vez que respiras profundo, cada vez que dices, Dios, haz lo tuyo. El flujo no es magia, es cooperación. Tú alineas tu interior, Dios ordena el exterior, y juntos crean sin esfuerzo. No luches contra el control, obsérvalo, y cuando lo observes, respira. La presencia disuelve lo que la lucha fortalece. No eres el arquitecto del universo, eres parte del diseño. Y cuando recuerdas eso, descansas. El flujo no comienza cuando sabes más, comienza cuando confías más. No sueltes la vida, suelta la necesidad de controlarla. Cuando confías en Dios, la vida deja de resistirse, porque el flujo siempre estuvo ahí, solo esperaba que soltaras el control. Visualiza desde el amor, no desde el ego. El ego visualiza reconocimiento. El alma visualiza servicio. El ego pregunta, ¿qué gano? El alma pregunta, ¿qué se expresa a través de mí? Cuando visualizas desde el amor, la vida coopera con precisión perfecta. Dios no apoya visiones nacidas del miedo, apoya intenciones alineadas con el amor. Escucha con suavidad. No toda visualización nace del mismo lugar. Hay una que nace del ego y otra que brota del amor. Ambas pueden crear imágenes, pero solo una crea paz. El ego visualiza para llenar. El amor visualiza para expandir. Y la diferencia se siente en el alma antes de verse en el mundo. El ego visualiza diciendo, quiero esto para valer más. Necesito esto para sentirme suficiente. Cuando tenga esto, seré feliz. Pero escucha esta verdad con valentía. Lo que se visualiza desde la carencia solo reproduce más carencia. Porque el ego no quiere crear, quiere compensar. El amor no visualiza para impresionar, visualiza para alinearse. No dice, lo necesito. Dice, estoy listo para recibir lo que esté en coherencia con mi alma. Y esa apertura es un imán silencioso. El ego pone fechas. El ego se impacienta. El ego se frustra si no ve señales. Porque el ego cree que el tiempo manda. El amor, en cambio, descansa en la certeza de que todo llega cuando coincide.
Aquí hay una clave infalible. Si al visualizar sientes presión, ansiedad, comparación, urgencia, eso no es amor. Si sientes calma, expansión, gratitud y confianza, estás visualizando desde el amor. El cuerpo nunca miente. El ego quiere decidir cómo, cuándo, con quién, de qué forma, pero el amor solo elige el para qué. El cómo pertenece a Dios. El cuándo pertenece a la sabiduría divina. El amor lo sabe y por eso no interfiere. El ego compara, el ego compite, el ego quiere ganar. El amor no visualiza desde la separación, visualiza desde la unidad. Y lo que nace de la unidad bendice a todos, no solo a uno. Por eso fluye. El ego se apega al objeto, a la forma exacta, al resultado específico. El amor se apega a la esencia, paz, servicio, expansión, coherencia, y deja que la forma se manifieste sola. El ego dice, yo lo visualizo. El amor dice, Dios lo expresa a través de mí. Cuando visualizas desde el amor, no te sientes el creador absoluto, sino el canal consciente. Y un canal no se esfuerza, permite. El ego quiere aplausos, quiere validación, quiere ser visto. El amor no necesita ser visto, necesita ser vivido. Por eso lo que nace del amor no hace ruido, pero deja huella. No cambias el mundo primero, cambias tu energía. Y cuando tu energía se vuelve amorosa, el mundo responde. La visualización amorosa no empuja eventos, atrae coincidencias. El amor pregunta, ¿a quién sirve esto? Y cuando algo sirve al bien mayor, el universo coopera sin resistencia. No porque sea premio, sino porque es coherencia. El ego teme perder, porque cree que todo es escaso. El amor sabe que la fuente es infinita. Por eso visualiza sin apego y recibe sin miedo. No es una técnica, es una oración silenciosa. Una oración que no pide, agradece. Que no exige, confía. Que no duda, descansa. El ego se agota porque visualiza desde la tensión. El amor no se cansa porque visualiza desde la conexión. Por eso no necesitas repetir 1000 veces. Necesitas sentir una vez de verdad. El amor visualiza con humildad. No dice, yo sé mejor. Dice, muéstrame. La humildad abre puertas que la arrogancia nunca ve. El ego quiere controlar el resultado. El amor acepta incluso que el resultado sea distinto a lo imaginado, porque confía en que será mejor. Eso es fe madura. No esperas a que ocurra algo para sentirte en paz. La paz llega primero, y desde esa paz, la realidad se reorganiza sin resistencia. El ego pide señales. El amor es la señal. Cuando estás en amor, todo se vuelve evidencia. No viniste a competir, viniste a expresar. No viniste a demostrar, viniste a recordar. Y cuando visualizas desde el amor, recuerdas quién eres antes del miedo. No visualices para llenar vacíos, visualiza desde la plenitud. No visualices para controlar, visualiza para alinearte. No visualices desde el ego, visualiza desde el amor. Porque cuando el amor visualiza, Dios actúa sin obstáculos y la vida responde con una gracia que no se puede forzar. El flujo responde a tu coherencia. No es lo que dices lo que manifiesta, es como vibras mientras lo dices. Si visualizas abundancia pero vibras carencia, el flujo se confunde. La coherencia es el lenguaje de Dios. Cuando piensas, sientes y actúas alineado, no necesitas insistir. La vida responde. Amada alma, recibe esta verdad con humildad profunda. La vida no escucha tus palabras repetidas. La vida siente tu estado interior. No responde a tus decretos si están vacíos. No responde a tus deseos si están divididos.
El flujo responde a una sola cosa: tu coherencia interna. Cuando piensas una cosa, sientes otra y haces una tercera, la vida se detiene. No por castigo, sino por confusión energética. Ser coherente es estar alineado en 3 niveles: lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esos 3 hablan el mismo idioma, el universo no duda. La duda no viene de Dios, viene de la incoherencia interna. Cuando te alineas, el camino se despeja sin esfuerzo. Puedes decir confío, pero si por dentro temes, el flujo escucha el miedo. Puedes decir suelto, pero si sigues controlando, el flujo se bloquea. El flujo es honesto, no juzga, solo responde. No confundas coherencia con perfección. Coherencia es honestidad interna. Es decir, esto es lo que siento ahora, y no fingir lo contrario. La vida fluye cuando eres real, no cuando aparentas espiritualidad. Dios no bendice máscaras, bendice la verdad vivida. Tu cuerpo es un instrumento sagrado. Cuando hay incoherencia, aparece tensión, aparece cansancio, aparece confusión. Cuando hay coherencia, hay calma, hay claridad, hay energía. El cuerpo es el primer lugar donde el flujo se anuncia. La confusión interna crea demora. La claridad crea movimiento. Cuando sabes lo que sientes, cuando aceptas lo que piensas, cuando actúas desde ahí, el flujo se activa. No porque controles, sino porque no te divides. No puedes ser coherente si te traicionas para agradar. Cada vez que dices sí, cuando tu alma grita no, el flujo se interrumpe. La coherencia comienza cuando te respetas, y respetarte es un acto espiritual. La culpa crea ruptura interna, te divide, te juzga, te fragmenta. El flujo necesita unidad interior. Perdónate, reconócete, vuelve a ti. La coherencia se restaura con compasión. Si una decisión te roba la paz, no está alineada. La paz no es pasividad, es confirmación interna. El flujo siempre acompaña lo que nace desde la paz, aunque al principio no lo entiendas. La intención es importante, pero la vibración es decisiva. Puedes tener buenas intenciones y vibrar en miedo. El flujo responde a la vibración porque es el lenguaje de Dios. Eleva tu coherencia y la vibración se alinea sola. No basta con creer en la abundancia si vives desde la escasez. No basta con hablar de amor si te tratas con dureza. La vida te escucha cuando encarnas la verdad. Cada vez que te eliges, el flujo se abre, el camino se aclara, las señales aparecen. No porque seas egoísta, sino porque estás alineado. Dios fluye a través de quien se honra. No se trata de hacerlo bien un día y olvidarlo al siguiente. La coherencia es un estado sostenido, no rígido, no forzado, sostenido desde la presencia. Cada traición interna crea una fuga de energía. No te castigues por ello, obsérvalo y vuelve. Volver a ti reactiva el flujo inmediatamente. Ser coherente no es justificar el miedo, es escucharlo sin obedecerlo. Reconoces lo que sientes, pero eliges desde la verdad más alta. Eso es maestría interior. Cuando te complicas, te divides. Cuando simplificas, te alinees. La coherencia ama lo simple. Una decisión clara, un sentir honesto, un paso presente. No necesitas entenderlo todo para fluir. El ruido mental es señal de división interna. Cuando callas el ruido, escuchas la guía. Y cuando escuchas la guía, el flujo reaparece. No la verdad social, no la verdad espiritualizada, la verdad íntima, esa que solo tú sabes. Allí comienza el flujo real. La autenticidad es magnética. Cuando eres auténtico, atraes personas alineadas. Aparecen oportunidades reales. Las puertas se abren sin lucha. El flujo ama lo auténtico, porque no encuentra resistencia. Cuando ya no luchas contigo,
la vida deja de luchar contigo. Cuando te reconcilias por dentro, todo se reconcilia afuera. Eso es ley espiritual. No es un estado fijo, es una elección constante. Elegir escucharte, respetarte, alinearte, cada día. El flujo no se persigue, se permite. Y solo se permite cuando eres coherente contigo. Cuando piensas, sientes y actúas en unidad, Dios no encuentra obstáculos, porque el flujo no responde al esfuerzo, responde a la verdad vivida. La paciencia es confianza en movimiento. La impaciencia es desconfianza acelerada. La paciencia es fe respirando. Todo llega cuando estás listo para sostenerlo, no cuando lo exiges. El flujo no se retrasa, se ordena. Y mientras se ordena, te prepara. Escucha con el corazón quieto. La paciencia ha sido malentendida. No es pasividad, no es resignación, no es quedarte inmóvil mirando el reloj. La paciencia es confianza viva, es fe caminando despacio, pero sin detenerse. La impaciencia nace del miedo a que Dios llegue tarde. La paciencia nace del saber de que Dios nunca falla en el tiempo. El ego pregunta, ¿cuándo? ¿Por qué aún no? ¿Qué estoy haciendo mal? El alma no pregunta, confía. Y cuando confías, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta y la vida comienza a acomodarse. La paciencia no acelera los eventos, elimina la fricción. No confundas paciencia con inacción. Mientras esperas externamente, internamente estás creciendo, te estás alineando, te estás preparando, te estás puliendo. La semilla no está quieta bajo la tierra, está trabajando en silencio. Cuando te impacientas, no es porque la vida tarde, es porque dudas. Dudas de ti, dudas del proceso, dudas de Dios. La paciencia surge cuando recuerdas que no estás solo y que hay una inteligencia mayor ordenándolo todo. Todo lo verdadero necesita proceso. Todo lo profundo requiere maduración. La prisa busca resultados. La paciencia cultiva raíces. Y lo que tiene raíces profundas no se cae con el primer viento. La queja es impaciencia verbalizada. Cada queja dice, esto debería ser distinto. La paciencia dice, confío incluso ahora. No porque todo sea cómodo, sino porque todo es enseñanza. La fe que no es puesta a prueba no se fortalece. La espera consciente es el gimnasio del alma. Allí aprendes a soltar el control, escuchar la guía, confiar sin garantías. Y eso te convierte en canal limpio. Muchas veces la impaciencia te empuja a actuar antes de tiempo. La paciencia te enseña a escuchar, a no adelantarte, a no forzar puertas, a no correr delante de Dios. La obediencia interior es paciencia en acción. Si algo aún no llega, no es un castigo, es preparación. Tal vez tú aún no estás listo. Tal vez la situación aún no está madura. Tal vez algo debe alinearse primero. La paciencia entiende que el tiempo también es maestro. La impaciencia vive en el futuro. La paciencia habita el ahora. Cuando eres paciente, aprecias lo que ya está, honras lo que ya es. Y en ese presente pleno, el futuro se ordena solo. El miedo quiere adelantar procesos para sentirse seguro. La paciencia confía aunque no tenga todas las respuestas. Esa confianza silenciosa es profundamente poderosa. No basta con confiar un día y dudar al siguiente. La paciencia es mantener la coherencia aunque no veas resultados inmediatos. Eso es madurez espiritual. La prisa desgasta. La paciencia conserva. Cuando confías, no desperdicias energía en preocupación, ansiedad o control. Esa energía se transforma en claridad y fuerza interior. Mientras esperas, Dios trabaja en niveles que no ves. Personas se alinean, situaciones se reorganizan, respuestas se preparan. La paciencia permite que esas piezas encajen.
Ser paciente en un mundo acelerado es un acto de valentía, es decir, no me dejo arrastrar por el miedo colectivo. Es caminar a tu ritmo, confiando en tu guía interna. Algunos creen que ser paciente es conformarse. No, la paciencia te hace firme, te hace estable, te hace confiable, y el universo coopera con quien no se desespera. La sabiduría no corre, observa. Cuando te vuelves paciente, te vuelves sabio, y cuando hay sabiduría, hay decisiones correctas en el momento correcto. La espera impaciente es sufrimiento, la espera consciente es expansión. La paciencia convierte el todavía no en un todo se está acomodando, y esa perspectiva cambia todo. No todas las oraciones se dicen, algunas se viven. La paciencia es una oración sin palabras que dice, confío plenamente en ti, Dios, y esa oración siempre es escuchada. Si algo grande llega antes de que estés listo, te sobrepasa. La paciencia te prepara para sostener lo que pides sin perderte. La fe verdadera no se muestra cuando todo va bien, sino cuando eliges confiar sin evidencia inmediata. Ahí se revela quién eres. La paciencia no es esperar sin hacer nada, es confiar mientras sigues alineado. No te desesperes por el tiempo, honra el proceso. Cuando eres paciente, Dios se mueve sin resistencia, porque la paciencia no es lentitud, es confianza en movimiento. Visualiza el camino, no solo el destino. Muchos visualizan llegar, pocos visualizan convertirse. Visualiza tu versión calmada, tu versión compasiva, tu versión alineada. Cuando te conviertes en eso, el destino te reconoce. Muchos visualizan el destino y se frustran en el trayecto, porque miran la cima, pero rechazan la subida. La sabiduría espiritual no niega el destino, pero abraza el camino. El destino es una promesa, el camino es la iniciación, y Dios se revela más en el proceso que en la llegada. El ego visualiza resultados, el alma visualiza estados del ser. El ego dice, quiero llegar allí. El alma pregunta, ¿en quién debo convertirme para caminar hasta allí? Cuando solo visualizas el destino, te desesperas. Cuando visualizas el camino, te fortaleces. No esperes al final para sentir plenitud. El milagro no está solo en el logro, está en cada paso consciente, en cada decisión alineada, en cada miedo atravesado, en cada rendición honesta. Visualizar el camino te permite ver a Dios actuando ahora, no después. El camino no es lineal, tiene curvas, pausas, cambios de ritmo. Si solo visualizas el destino, verás los desvíos como errores. Si visualizas el camino, los verás como ajustes divinos. Dios no se equivoca de ruta, te educa a través de ella. Cuando solo miras la meta, aparece la prisa, nace la comparación, surge la frustración. El alma se tensa porque aún no está allí. Visualizar el camino trae paz inmediata, porque ya estás en él. El destino te muestra lo que puedes tener. El camino te muestra quién eres. Tu paciencia, tu fe, tu coherencia, tu capacidad de amar. Visualizar el camino es visualizar tu crecimiento, y el crecimiento es el verdadero éxito. Dios rara vez revela todo el mapa. Revela el siguiente paso, porque quiere tu presencia, no tu control. Visualizar el camino es confiar en la guía diaria, no en la seguridad absoluta. Y esa confianza activa el flujo. El ego calcula probabilidades. El alma siente dirección. Cuando visualizas el camino, escuchas señales, percibes sincronías, reconoces intuiciones. El camino se vuelve claro cuando estás presente. Cuando solo visualizas el destino, te apegas al resultado. Cuando visualizas el camino, te comprometes con la experiencia. Y quien se compromete con la experiencia,
siempre recibe más de lo que imaginó. Muchas preguntas que haces hoy no se responden con pensamiento, sino con vivencia. El camino responde lo que la mente no puede comprender. Por eso, visualízate caminando con calma, no solo llegando con prisa. La fe no se desarrolla en la meta alcanzada, sino en los pasos inciertos. Cada paso dado sin garantías fortalece tu confianza en Dios. Visualizar el camino es visualizar tu fe creciendo. El destino espiritual siempre es plenitud, pero el camino se adapta a tu conciencia. Cuanto más confías, más suave se vuelve. Cuanto más resistes, más desafiante parece. Visualizar el camino te permite co-crear la experiencia. Cada etapa te recuerda que no lo sabes todo, que necesitas ayuda, que necesitas guía, y esa humildad abre puertas invisibles. El orgullo quiere llegar solo. El alma camina acompañada por Dios. El destino vive en el futuro. El camino vive en el presente. Cuando visualizas el camino, habitas el ahora. Y el ahora es el único lugar donde Dios actúa. No todo paso es avanzar. Algunos pasos son pausar. Descansar también es parte del camino. Integrar también es avanzar. Visualizar el camino incluye honrar tus ritmos. Cuando aceptas tu proceso, aceptas el proceso de otros. Visualizar el camino te hace más humano, menos exigente, más amoroso. Y esa energía atrae apoyo inesperado. La impaciencia desaparece cuando comprendes que ya estás donde necesitas estar. No te falta nada, te estás formando. Visualizar el camino disuelve la ansiedad del todavía no. Si llegaras al destino sin haber caminado el proceso, no podrías sostenerlo. El camino te prepara para recibir sin perderte. Por eso Dios no acelera lo que aún te está enseñando. El propósito no se descubre al final, se revela mientras caminas. Cada paso alineado te muestra para qué estás aquí. Visualizar el camino es permitir que el propósito emerja. Cada experiencia es un diálogo. Cada decisión es una respuesta. Dios habla a través del camino y tú respondes con tus elecciones. Visualizar el camino es mantener viva esa conversación. No importa cuántas vueltas dé, el camino auténtico siempre te devuelve a ti, a tu esencia, a tu paz, a tu verdad. Ese es el verdadero destino. No solo visualices llegar, visualiza caminar con fe. No apresures la meta, honra el proceso. Cuando visualizas el camino, descubres que Dios ya camina contigo, porque el destino te espera, pero el camino te transforma. El flujo es Dios actuando sin interferencia. Cuando no bloqueas, Dios actúa. Cuando no dudas, la energía se mueve. Cuando no fuerzas, el milagro ocurre. El flujo no es magia, es inteligencia divina en movimiento. El flujo no nace de tu esfuerzo, no surge de tu insistencia, no aparece porque lo merezcas. El flujo aparece cuando te haces a un lado, cuando dejas de empujar la vida y permites que la vida, que es Dios en movimiento, se exprese a través de ti. El flujo es Dios actuando cuando tú no interfieres. Cada vez que dudas, interfieres. Cada vez que controlas, interfieres. Cada vez que temes, interfieres. No porque seas malo, sino porque olvidaste quién realmente dirige. Dios no necesita ayuda, necesita espacio interior. El ego cree que si no interviene, todo se desordenará. El alma sabe que el orden ya existe. El ego quiere ajustar. El alma se alinea. Y cuando te alineas, el flujo se activa sin ruido. Observa la naturaleza. Nada fuerza, nada se apresura, nada compite. El sol no se esfuerza por brillar. El río no se tensa para avanzar.
El flujo es la inteligencia divina operando sin resistencia. Y tú eres parte de esa inteligencia. Cuando interfieres, olvidas que vienes de Dios. Olvidas que no estás separado. Olvidas que no caminas solo. El flujo comienza cuando recuerdas: no soy la fuente, soy el canal. Y un canal no decide el caudal, solo se mantiene limpio. El miedo intenta protegerte anticipando dolores que no existen. La fe descansa en una verdad más alta: todo coopera para mi bien. Cuando eliges fe, Dios encuentra paso libre y el flujo se restablece. La prisa es una forma de interferencia, es decir, esto debería ser distinto ahora, pero Dios no se equivoca de ritmo. Cuando sueltas la prisa, entras en el tiempo divino, donde todo encaja con precisión. Muchas interferencias no vienen de lo que haces, sino de quién crees que eres. Cuando te defines por tus miedos, tus carencias o tu pasado, interfieres. Cuando te reconoces como expresión de Dios, el flujo se vuelve natural. El ruido mental bloquea la guía, no porque Dios deje de hablar, sino porque tú no escuchas. El flujo se manifiesta en la quietud. Por eso el silencio no es vacío, es presencia activa. La resistencia crea fricción. La aceptación crea movimiento. Aceptar no es resignarse, es reconocer: esto también forma parte del orden. Cuando aceptas, la energía vuelve a fluir. El ego quiere entender todo antes de confiar. Dios no necesita ser entendido, necesita ser permitido. El flujo ocurre aunque no lo comprendas, y muchas veces solo después entiendes. Cuando Dios actúa sin interferencia, lo sabrás, porque sentirás alivio, claridad, descanso, coherencia. No siempre euforia, pero siempre paz. La paz es la firma de Dios. Cuando insistes en que algo sea distinto, estás corrigiendo a Dios, no por arrogancia, sino por olvido. El flujo vuelve cuando dices con humildad: confío incluso ahora. La rendición no es derrota, es sabiduría madura. Es decir, hago mi parte con amor y dejo el resto en manos de Dios. Y cuando haces eso, la vida se acomoda de formas que no podrías planear. Muchas interferencias nacen de evitar emociones, pero las emociones sentidas se transforman. Las emociones reprimidas bloquean el flujo. Sentir con honestidad abre el canal. No tienes que ser perfecto, no tienes que sanar todo, no tienes que saberlo todo. Solo necesitas no oponerte. El flujo no es un premio, es tu estado natural. La ilusión de separación es la raíz de toda interferencia. Cuando crees que estás solo, empujas. Cuando recuerdas que eres uno con Dios, confías. Y la confianza es la puerta del flujo. Hay problemas que no se resuelven pensando, se disuelven alineándote. Cuando te alineas, situaciones cambian sin explicación lógica. Eso es Dios actuando. A veces el flujo no cambia la situación, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo cambia contigo. Ese es el milagro silencioso. Cuando reconoces que no fue tu lucha sino la gracia, agradeces. La gratitud es el reconocimiento final de que Dios estuvo actuando todo el tiempo. No hay separación, no hay distancia, no hay esfuerzo. Vivir en flujo es vivir recordando quién eres realmente, una expresión consciente de la inteligencia divina. El flujo no llega cuando haces más, llega cuando interfieres menos. Dios siempre está actuando. La pregunta es, ¿lo estás dejando pasar? Cuando sueltas el control, callas el miedo y confías de verdad, Dios actúa sin interferencia y la vida fluye con gracia. No visualices para obtener, visualiza para recordar. No fluyas para escapar, fluye para alinearte. No le pidas a Dios que te muestre el camino, permite que camine como tú. Visualiza con fe, fluye con amor
y deja que Dios haga lo que siempre sabe hacer, manifestarse con perfección. Gracias.